darles motilidad. Es un tema que es difícil de leer solos. Si ustedes tienen subidas al CITEP una clase que está muy completa, la bibliografía recomendada para esta clase es la de Rodas y Tanner, donde yo les diría que tienen demasiada información. Nadie les va a tomar el nombre de las neuronas, ni características de las neuronas, ni de dónde van a nada. Yo creo que lo más sabio que pueden hacer es tratar de entender el tema hoy, o en su casa después que se vayan, con la clase que está colgada en el CITEP y el trabajo práctico. ¿Sí? Después todo lo demás es extra, sería un modo de ver necesario. Nadie les va a preguntar los tipos de las cosas ni los 2. Lo que sí queremos es que entiendan cómo funciona la motilidad. Con respecto a la clase que ustedes tienen en el CITEP, la mía es distinta, pero porque yo creo que ustedes pueden leerla perfectamente, la que está subida. Busco que ustedes entiendan acá cómo se mueve, cómo se mueve, ¿sí? ¿Qué cosas suceden para que el tubo digestivo se mueva? ¿Está bien? Que es lo más difícil de integrar es cuando lo leen solos en sus casas. Si tienen alguna duda, me interrumpen. Gracias. Yo les pido que pidan disculpas, me voy a tomar esto porque estamos haciendo seminario de la función continuada. Y lo que sí quería hacerles hincapié es que me interrumpan. No lo sola y no. Entonces, ¿por qué vemos fisiología digestiva? ¿Por qué es importante ver la fisiología digestiva? Bueno, porque el ser humano necesita, los seres humanos somos omnívoros y necesitamos tomar alimentos del medio ambiente para poder mantenernos vivos. No, hay muchos ácidos grasos y aminoácidos que no somos capaces de sintetizar de nuevo, que son los ácidos grasos y los aminoácidos esenciales, y por eso necesitamos tomarlos del medio ambiente. Pero si yo me como un bife de chorizo, no lo puedo absorber como un bife de chorizo. ¿Está bien? Si yo me como un tazón de semilla de chía, ¿sí? No lo puedo absorber como semilla de chía. ¿Sí? Estaba pensando en una colonoscopía que tenía el colon todo lleno de semillas de chía no masticadas. Dije, ¿qué es eso? Un parásito. Miré así y dije, ¿qué es eso? Cuando se despertó la señora, dije, señora, ¿comió alguna semilla? Ah, no, pues semilla de chía. Todo el lleno, yo le tomé una muestra, había mandado a mirá, ¿qué parásito es este? Los alimentos hay que llevarlos a sus formas primarias para que puedan ser absorbidos. Y cuando hablo de formas primarias no hablo de las formas mínimas de llevarlo. Y no es necesario llevar una proteína hasta aminoácido para que pueda ser absorbida. ¿También? Es la partícula primaria para que pueda atravesar la monocapa de células epiteliales y ser absorbida. ¿Qué funciones tiene el aparato digestivo y por qué es tan importante? ¿Sí? Tiene funciones inmunitarias muy importantes. Y no vamos a ver nosotros en fisiología, pero porque la van a ver bien, o espero que ahora la vean bien, que me invitaron a micro, en micro, ¿sí? En inmuno, donde ustedes tienen un sistema inmunitario humoral con una secreción de IgA, secretoria importante en todo lo que es el tubo digestivo, en la mucosa del tubo digestivo, y un sistema celular importante, rico en macrófagos, en natural killers, en ganglios con linfocitos B, con linfocitos T, ¿sí? Que eso lo van a ver bien en el inmuno.
Y esto es porque nosotros, la comida no es estéril. Nuestro tubo digestivo no es estéril. ¿Sí? Nuestro tubo digestivo es una barrera de células epiteliales que nos separan del exterior como la piel. ¿Está bien? Estamos colonizados de bacterias por dentro como la piel, que tiene colonias de bacterias, que no nos generan enfermedad. Funciones defensivas no inmunitarias, como por ejemplo la barrera defensiva mucosa. El estómago, por ejemplo, la del estómago nos defiende de la secreción ácida. Nos defiende de una ingesta de alcohol. ¿Sí? En el duodeno nos defiende de las enzimas pancreáticas. ¿Sí? Control del apetito y de la saciedad. ¿Sí? A nadie se le va a ocurrir que el primer estímulo, no sé, el hacer, es que baja la osmolaridad plasmática, la sensación de boca seca. O sea, a ver, la sensación de boca seca es el primer reflejo del hacer. ¿Está bien? Sensación de hambre. ¿Cómo va a ser la sensación de hambre? Ay, pienso. Es que pienso que tengo hambre. Eso es social. No pienso que tengo hambre. Tengo hambre, vete acá, tengo hambre. ¿Sí? Más primario. La regulación. Porque pasa que todo lo que tiene que ver con el sistema digestivo está muy relacionado con las adaptaciones sociales y las desadaptaciones sociales. Como el poner por qué. ¿Sí? ¿Sí? Y la saciedad. Si yo me como un asado, con cuero, con papas fritas, con molleja, con cosas ricas todas, con proboleta, y la lista podría seguir, la sensación de saciedad, yo tengo dolor acá y digo, ay, shit, ¿sí? Y esa es la sensación de saciedad. Y la verdad, la distensión del estómago. Equilibrio electrolítico prácticamente no, porque funciona cuando hay situaciones patológicas de diarrea. Sí, regulación térmica de los alimentos. Si yo estoy comiendo un helado, al estómago no llega la temperatura del helado. Al estómago llega a temperatura interna. Si yo me tomé un mate caliente porque me pasó el agua, me quemo la boca, lengua, me quemo los labios, me quemo la garganta. Pero el estómago no llega con la temperatura de agua hervida. El estómago llega con temperatura interna. Y esto es porque el esófago tiene una gran irrigación y mediante esa red irrigatoria disipa o concentra el calor. ¿Entienden? Mediante vasodilatación y vasoconstricción. Todo lo que llega al estómago va a llegar a temperatura interna. ¿Sí? Entonces no comas frío porque te va a caer mal. No comas frío. Si hagas un pedazo de cubito, lo que vas a hacer es un espasmo. Un espasmo laríngeo, que duele arriba. ¿Sí? No tomes el mate caliente porque te va a dar un de estómago. No. Es el mate caliente porque te lo tomas la boca. Y eso predispone cáncer de lengua, cáncer de boca, cáncer de faringe, no de estómago. ¿Sí? Bien, porque ahí llega a la misma temperatura. Microcirculación, regulación, y esto tiene que ver más con el posingesta, donde hay una vasodilatación esplácnica en el posingesta. ¿Sí? Esa sensación de que, oh, tanto que estoy agotado. ¿Sí? Y ustedes hace poquito que cursaron embrio, se van a acordar que el control del crecimiento del embrión dependía de un péptido regulador gastrointestinal, que es la gastrina. ¿Sí? Y de otras sustancias como la CCK, por ejemplo. Por eso hay gastrina y hay CCK en el sistema nervioso central.
Y funciones metabólicas, como regulación de la glucemia. ¿Sí? Cuando ustedes vieron con... ¿Quién les da este formulario? ¿Alejandro? El endocrino. ¿Alejandro? Cuando ustedes le daban páncreas, ¿cómo se entera la célula beta que va a aumentar la glucemia? ¿Por sangre? ¿La primera señal es sanguínea? Las enterormonas. Las enterormonas. La primera señal son las enterormonas. ¿Qué dicen? En la luz hay glucosa. Se está absorbiendo. Yo te mando la señal para que vos vayas sintetizando insulina, para que la puedas liberar. ¿Sí? Acuérdense que la secreción de insulina es bifásica. Primero se secreta lo que ya se sintetizó y se acumuló en las vesículas, y después se va sintetizando y liberando a medida que se sintetiza. ¿Sí? Que es como la fase más sostenida. Pero la primera señal es la de las enterormonas. No es que se espera aumentar la glucemia para que el páncreas se ponga en marcha. Sería ilógico. Yo les hago hincapié en esto siempre porque es como si sucediera magia. Llega un momento que arriba en fisiología y es como si hubiese magia, digamos. De repente, cuando te fuera acá se van a renal, o el punto de los docentes, que dicen, bueno, entonces el tipo tiene una disminución de la osmolalidad plasmática porque tomó muchísima agua y entonces el riñón, y entonces el riñón dice, no tomes más agua, no. Muy negativo eso. Señal es una señal que se maneja desde el tubo digestivo hacia el sistema nervioso central y del sistema nervioso central hacia el tubo digestivo. ¿Sí? El riñón regulará la osmolalidad de la orina, concentrará o no concentrará la orina, digamos, pero la señal de sed no va del riñón, va del tubo digestivo. Si ustedes no me creen, van a sus casas y tomen rápido 1 o 2 vasos de agua. Van a ver que la sensación de sed con sed se corta. Y si necesitan tomar más agua, al rato les va a volver la sensación. Si con eso es suficiente, la sensación se dio. ¿Sí? Y la sensación de boca seca es una sensación de querer tomar agua constante, lo van a ver en los pacientes. Las medicaciones que dan un efecto adverso, sensación de boca seca, para el paciente es muy molesto. Todo el tiempo que tomar agua porque tengo la boca seca todo el tiempo la tengo seca. ¿Sí? Y esto es porque una señal del tubo digestivo. Bien, ahora que ya les vendí, que ya se dieron cuenta de que soy una fanática, que tengo problemas. ¿Y cómo hace con estas funciones el aparato digestivo? Mediante mecanismos básicos, que son la motilidad, la secreción, la degradación y la absorción. Y es así como están divididos los alimentos. El tubo digestivo tiene una particularidad, que tiene un sistema nervioso propio, intrínseco, y es el sistema nervioso entérico. El sistema nervioso entérico va a regular todas las funciones del tubo digestivo, excepto 3. ¿Quién sabe cuáles son esas 3 que no regula el sistema nervioso entérico? Vómito, deglución y defecación. Perfecto. Vómito, deglución y defecación. Y esto es ¿por qué? Porque la deglución es necesaria para la vida. Y no hay manera. Nosotros no hacemos fotosíntesis, no tenemos raíces, no chupamos agua al piso, bueno, a veces. Sábado, noche, madrugada. No chupamos agua al piso. ¿Sí? No defecamos en cualquier parte, no defecamos en cualquier baño, no defecamos en cualquier momento del día. Y el vómito
porque es una señal de alarma, ¿sí? Mecanismo de protección y de alarma también. Es algo complejo. Bien. Para recordarles, esta es una fotito del 3R, ¿sí? Donde se muestra la estructura de la pared de algún sector del tubo digestivo, donde lo que se ve es que este sector tiene, ustedes tienen otro dibujito distinto en la clase subida, donde tiene una mucosa, ¿sí? Con una submucosa, que es por donde pasan todos los vasos sanguíneos, ciertas señales nerviosas, ¿sí? Hay un plexo nervioso submucoso, que es el plexo submucoso de Meissner, que se encarga de la regulación de todas las funciones secretoras de la mucosa, tróficas de la mucosa. Una capa de músculo circular interna, el plexo mientérico o de Auerbach y el músculo longitudinal externo. Y después viene la serosa, ¿sí? Así está organizado todo el tubo digestivo que tiene músculo liso. ¿Qué sectores del tubo digestivo no tienen músculo liso? El tercio proximal del esófago, el tercio proximal del esófago y el tercio distal del ano. O sea, el tercio distal del ano, o sea, la última parte, las dos partes voluntarias. No, el esfínter anal externo. Bueno, la faringe, que la compartimos, no es nuestra, todavía, no. No es nuestra, no es del digestivo exactamente, es el tercio proximal del esófago, el esfínter anal externo, ¿sí? Son músculos estriados. Todo lo demás es músculo liso, que está aquí organizado. La capa circular interna es común y es a todos los órganos del tubo digestivo, ¿sí? A lo largo de todo el tubo digestivo está representada igual. Y la longitudinal externa, en el colon, ¿es continua o no? No. ¿En qué se transforma la longitudinal externa en el colon? En las tenias. En las tenias. ¿Sí? Ahí no es continua. En las tenias se transforma la longitudinal externa. ¿Sí? ¿Hasta acá me siguen? Bien. Y hay una tercera capa en el estómago proximal, que es la capa oblicua, que es lo que le permite al fundus actuar de reservorio. Esa tercera capa, la capa oblicua, es lo que le permite al estómago actuar de reservorio. ¿Hasta ahí me siguen? Bien. ¿Sí? Acá ven al estómago, que tiene la muscular longitudinal externa, la circular interna, y fíjense que más interna, la más interna se la luz del órgano, tiene la muscular oblicua. Y eso le da la capacidad de reservorio. Entonces vamos a mirar cómo se mueve. Para eso vamos a repasar unos conceptos, ¿sí? Básicos. Ustedes tienen muy afortunada. No tengo que explicar esto. Acuérdense que la relajación puede ser activa o pasiva, ¿sí? Y que la contracción puede ser tónica o pasiva. Que las contracciones tónicas son las que permiten un estado de contracción prolongado, ¿sí? Y esto es típico de los órganos de reserva y es típico de los esfínteres. ¿Quién sabe qué es un esfínter? ¿Qué es un esfínter? Una zona del músculo circular con mayor presión. Una zona Para dos cantidades de diferentes presiones. de mayor presión por contracción tónica. ¿Y qué función tiene? Separar dos lugares. Regular el pasaje entre dos lugares. Muy bien.
regular el pasaje entre dos lugares, ¿sí? Y la contracción puede ser tónica o fásica. Y dentro de la fásica puede ser propulsiva o de mezcla, ¿sí? ¿Por qué les hago esta aclaración? ¿Qué quiere decir que la contracción sea fásica? En fases, ¿sí? Tanto la propulsión como la mezcla están coordinadas en tiempo y espacio. Uno tiende a pensar que la mezcla es desorganizada. ¿Sí? Yo ahora les voy a mostrar que la mezcla no es desorganizada. ¿Sí? La mezcla es parte de un programa y está coordinada para que sea mezcla. Coordinada en tiempo y espacio para que sea mezcla. ¿Sí? Pero en la fásica propulsiva, esa activación de unidades motoras es secuencial. De modo tal que los contenidos se muevan en sentido céfalo-caudal. Todo en el tubo digestivo, ese termómetro, se mueve en sentido céfalo-caudal. ¿Sí? ¿Sí? Bien. Entonces, si ustedes me tuvieran que decir rápido, ¿no? ¿Qué tipo de motilidad tiene la boca? Mezcla. ¿Sí? ¿Mezcla todo el tiempo? ¿No me quedo así? Hasta que decido qué. Tragar. Cuando decido tragar, ¿en qué se convierte? Bien. Esófago. ¿Cuál es la función del esófago? Transporte. Transporte del alimento ¿de dónde a dónde? De la boca al estómago. ¿Qué tipo de motilidad tiene que tener? Propulsivo. El estómago. Depende. El estómago depende. ¿De qué parte del estómago estamos hablando? Si estamos hablando del fundus, acá lo vamos a dividir en anatomía, nosotros mismos refiero, sería un cuerpo, un antro y un fundus, ¿sí? Con la mano un cuerpo, un antro y un fundus, ¿sí? Funcionalmente lo vamos a dividir, ¿sí? En una zona corpofúndica que va a tener una motilidad, una contracción tónica, va a funcionar de órgano de reserva, y la porción del cuerpo y antro que va a tener motilidad propulsiva con función de circulación y mezcla, y ahora vamos a ver por qué. Intestino delgado, ¿qué motilidad va a tener? Propulsión y mezcla. ¿Sí? Cuando yo tengo alimentos en la luz, ¿qué necesito hacer? Degradarlos y absorberlos. Entonces, si yo necesito degradarlos y absorberlos, ¿me sirve en ese momento tener propulsión? No. ¿En ese momento qué me sirve? Para que se mezcle con qué? Con las enzimas pancreáticas, ¿sí? Para que se mezcle todo ese contenido, se degraden y además tener tiempo para absorberlo a medida que se degrada. ¿Está bien? ¿Y propulsivo para qué? Y bueno, porque voy a alternar mezcla y propulsión, porque a medida, yo supóngase, empecé el asadito con una picada de salamín a las 10 de la mañana, son las 4 de la tarde y estoy con el lemon pie, sin parar. Continuado. ¿Sí? La propulsión hace que ese contenido vaya avanzando, ¿sí? La mujer quiso seguir comiendo, no se detiene. El colon. ¿Qué tipo de motilidad predominante tiene el colon ascendente?
sé que tiene una colonia de bacterias esperando que dejemos pasar cualquier semillita para una de las de ellas. El descendente, ¿qué tipo de motilidad tiene? Propulsiva, ¿sí? El sigmoides, propulsiva y tónica. El sigmoides es el órgano de reserva de materia fecal. ¿Sí? La ampolla rectal se va a llenar de materia fecal en dos situaciones. En una situación que sea previa a la defecación, ¿sí? Yo tenga el deseo defecatorio, el contenido de materia fecal pasa del sigmoide a recto y se produzca la defecación, o que yo tenga sensación defecatoria, la materia fecal pase del sigmoides al recto, y que yo, porque estoy en el medio del seminario, no puedo, tener ese momento de felicidad y hago una contracción voluntaria. Entonces ahí, recién ahí, el recto se convierte en reservorio de materia fecal. ¿Me entienden? Cuando yo tuve el deseo defecatorio, la ampolla rectal se llenó, pero el sistema nervioso central dijo no. Aborte, nutrición. ¿Se entiende? ¿Sí? Hay un profesor que es el que yo le dedico siempre esta clase que no. Yo hice esto porque venía a los seminarios de ahí y me moría de risa. Y de las pocas cosas que no se murió de risa, los primeros días de la carrera. Yo sueño. El día de hoy yo sueño que en anatomía encerrada en los pasillos del mundo que no me recibí. Es traumático, es traumático. Yo sueño eso. Yo sueño que no me recibí, que estoy en los pasillos de anatomía donde los azulejos celestes. ¡Ah, qué espanto! Sí, trauma para psicólogos. Entonces él siempre decía que la contracción, la primera la hacía el esfínter anal externo. Entonces cuando vos ibas en el colectivo, la primera sensación defecatoria cuando el recto se dilata es la contracción del esfínter anal externo. Cuando vuelve a haber un movimiento peristáltico que vuelve a llenar la ampolla rectal, el recto se vuelve a distender y se vuelve a tener sensación defecatoria. Si alguna tuvo alguna vez algún viaje en colectivo comprometido, entiende lo que estoy diciendo, se vuelve a tener la sensación defecatoria y cuando ya uno empieza con la primera, empieza con los pies a las 12 y cuando tiene la segunda sensación defecatoria ya son cuarto y con la tercera ya estoy 9:15 y ya estoy conteniendo con los glúteos. La contención final de la chicos, es más complicado que otra diarreica. Bien, entonces ahora vamos a ver cómo funciona todo este sistema, ¿sí? Lo que ustedes tienen de la clase del CITEP es que el reflejo peristáltico se divide en la motilidad, se divide en diferentes niveles de control. Esos niveles de control, el primer nivel de control de la motilidad es el miogénico. El segundo nivel de control es el neurogénico. Pero el neurogénico local, el del sistema nervioso entérico, es el primer nivel neurológico de control. Después tenemos un segundo nivel que es el autónomo y un tercer nivel que es el central. Y esto yo me olvidé decir para los otros chicos, ustedes saben que en el ahora que estamos con neuro, les digo así porque yo vengo de ya, no, menor allá, vengo de renal, de cuando dijimos al renal. Y ahora que ustedes tienen más fresco neuro, ustedes fíjense que en el homúnculo, de la representación corporal de los órganos, los únicos órganos del tubo digestivo con representación cortical son el estómago y el recto.
dolor. Si tenemos una contracción, una continencia muy voluntaria de la secreción defecatoria, o el dolor de estómago, todo lo que es sensación gástrica se ubica perfectamente acá, no lo verán. ¿Sí? ¿Dónde tenés la sensación? Acá. ¿Sí? En el resto, o acá. ¿Sí? Después, intestinal, me duele la panza, me duele como por acá. El estómago es acá. ¿Sí? Bien. Son los únicos dos órganos de representación corporal. ¿Cómo llega a eso? Bien. Entonces, del reflejo peristáltico participan estos componentes, ¿sí? Lo que yo les quería aclarar, que no sé si está muy claro, en la literatura no está nada claro, es cuando yo hablo de mecanismo de regulación miogénica, estoy hablando de la célula muscular lisa, de las dos capas, pero también estoy hablando de la célula intersticial de Cajal. Y esto es porque la célula intersticial de Cajal es una célula muscular modificada. Entonces, cuando ustedes leen que la actividad eléctrica del tubo digestivo es miogénica, no es que el músculo liso regula la actividad motora, es la interacción entre el músculo liso y la célula de Cajal. ¿Sí? Porque si no, después cuando leen, ahora les parece nada, pero cuando leen un poquitito más, ahí ya les empieza a hacer ruido movilidad. ¿Sí? Porque yo estuve pensando mucho, digo, ¿y si te lo digamos, cuando habla de miogénico y en la literatura internacional, que es uno que después logro para analizarlo, en la literatura internacional lo mismo, digamos, cuando ustedes leen miogénico, el tubo digestivo, es músculo liso y intersticial de Cajal. Hay un tipo que yo lo sigo, que es como ustedes lo siguen por Instagram, en Twitter, yo lo sigo a lo de los artículos académicos de política, es como un frontalizado. Y hace fisiología. Y entonces el tipo dice, en un momento se frontaliza en un trabajo que publica y dice, cuando se habla de miogénico, se habla de músculo liso y de intersticial de Cajal, porque intersticial de Cajal es una muscular modificada. Claro, esa era la clave. Es eso, ¿sí? Miogénico son esos dos componentes. ¿Sí? Entonces, ese reflejo peristáltico es un programa motor de trabajo que se repite siempre igual a lo largo de todo el tubo digestivo. Y consta de músculo liso, de sistema nervioso entérico y de células intersticiales de Cajal. ¿Y de dónde hasta dónde va ese reflejo peristáltico? Desde donde hay células de Cajal. ¿Alguien sabe de a partir de qué sector del tubo digestivo hay células de Cajal? Desde el marcapaso gástrico. Está en el antro gástrico, ¿sí? Casi me aspiro con el café con eso. ¿Sí? ¿Hasta ahí me siguen? Bien. Entonces, nadie les va a preguntar cuántas neuronas, cuánto uso, nadie les va a preguntar eso. Yo se los pongo para que no piensen que cualquier cantidad de neuronas, porque ustedes se lleven ese concepto a la cabeza, nunca es cualquier cantidad de neuronas, nunca es cualquier cantidad de fibra muscular, nunca es cualquier cantidad de células de Cajal, nunca es cualquier cantidad. Porque después cuando ustedes vean patología, van a ver que hay patologías que cursan con una disminución de las neuronas del sistema nervioso entérico. No sé si tiene patología. Pero está casi no sirve. ¿Sí? No está idéntico. Está comprometido. Entonces, por eso está. Nadie les va a preguntar, pero tengan en cuenta eso siempre que ustedes evalúen algo. Nunca es cualquier cantidad de. ¿Sí? Siempre hay una relación efectiva para realizar un trabajo. ¿Sí? Vamos a ver las características, les presento las características de los protagonistas y después vemos cómo interactúan. ¿Profe? Sí. ¿Hasta dónde llega el programa? Porque dijiste desde, pero no hasta dónde. Hasta el colon. Hasta el colon. Muy bien. Muy bien la pregunta. Porque soy tramposa y no hago esto.
dije hasta dónde. Dije desde dónde, lo dije hasta dónde. Muy bien. Bueno, entonces tengo la capa circular interna, ¿sí? Esta capa circular interna tiene una alta conductancia al calcio, tiene muchas uniones nexus y esto le permite comportarse como un silicio eléctrico. Y recibe mucha inervación inhibitoria. La longitudinal externa tiene muchos receptores muscarínicos tipo 3, tiene una alta respuesta a acetilcolina, esta tiene pobre respuesta a acetilcolina, ¿sí? No tiene una gran concentración de muscarínicos tipo 3, son bien diferenciados histológicamente. Son células musculares lisas, pero histológicamente están bien diferenciadas, no es lo mismo, ¿sí? Tiene una respuesta contráctil muy sensible a acetilcolina. En cambio la otra, lo que hace es que tiene una alta conductividad de calcio a través de toda la capa. ¿Se entiende? Entonces yo estimulo, hago entrar calcio en la célula que está acá y se propaga la que está allá, enseguida, porque funciona como silicio eléctrico. ¿Se entiende? ¿Me entienden lo que digo? ¿Sí? Bien. Entonces, esto con respecto a las células musculares. Ahora, ¿qué pasa con la célula de Cascal? Yo les dije que la célula de Cascal era una célula intersticial, una célula muscular modificada. ¿Sí? Esta es una de las fotos originales de la célula de Cascal. Originales de cómo se pudo microscopio, ¿no? Ramón y Cascal lo que vio es que la pintó con técnica argentafín, pensó que era una neurona. Después los estudios vieron que son fibroblastos modificados, expresan el KRAS y se desdiferencia a célula muscular modificada y se convierte en una célula marcapaso. ¿Qué quiere decir que una célula sea marcapaso? Que genera potenciales. ¿Qué tiene que hacer? Muy bien. ¿Qué tiene que hacer para generar potenciales? Despolarizarse. ¿Y cómo hace para despolarizarse? ¿Qué tiene que hacer? Exacto. Puede variar su potencial transmembrana generando potenciales de acción. ¿Sí? Y esos potenciales de acción son los impulsos eléctricos que se van a propagar a sectores distales. Y toda la zona que se va a incorporar a la frecuencia de esas células marcapaso. ¿Y qué células marcapaso van a predominar? Las que tengan mayor frecuencia de ciclado. Las que tengan mayor frecuencia de ciclado van a incorporar en su frecuencia a las de menor frecuencia de ciclado. ¿Se entiende? ¿No? Claro, es algo similar. Lo que pasa es que en el nodo del corazón, ¿qué frecuencia manejamos en el sinusal? Es normal. No vieron cardio, pero bueno, más o menos. ¿Alguien sabe cuál es la frecuencia normal? 65. 60-90, menos de 129, diría. Se ancha el taquicardia. ¿Sí? Entonces, y en el tubo digestivo, por ejemplo, el marcapaso gástrico, que es re longo, el marcapaso gástrico tiene una frecuencia de 3 ciclos por minuto. 3 nada más, ¿sí? 3 contracciones por minuto, 3 ciclos por minuto. Es la frecuencia del marcapaso gástrico. Después, en el duodeno tenemos otro marcapaso.
Ese marcapaso cicla a 12 ciclos por minuto. En el litio, creo que hay una diapositiva ahí, en el litio tenemos otro marcapaso, y ese a 7. ¿Sí? Y los del colon van a su propio ritmo. Hay de 13, hay de 10, hay más variedad. ¿Sí? Entonces, si yo dibujara cómo se interrelacionan estas células, voy a dibujar la célula de Cascal, la más característica, que es la estrellada, que es la de Cascal, la entérica, la MI. Tiene muchos subtipos, nadie jamás se lo va a tomar, ni nunca nadie lo tomó, así que olvídense de eso. ¿Sí? Yo les digo para que ustedes sepan que hay varios subtipos. Y estas son las células musculares lisas. Las células de Cascal están en íntima relación con las células musculares lisas de la circular interna. ¿Sí? ¿Hasta acá? ¿Me siguen? Bien. Estas células de Cascal en reposo, mediante la variación de su potencial de membrana, generan un fenómeno eléctrico que son las ondas lentas. Estas variaciones del potencial de membrana en reposo son las ondas lentas. Yo dibujo milivol. Este es mi umbral mecánico. Esto es tiempo. Esto es un minuto. Acá estoy en el marcapaso gástrico. ¿Sí? El marcapaso gástrico es el de mayor frecuencia de ciclado de ese lugar. Así que va a generar 3 ondas lentas por minuto en el reposo. ¿Está bien? ¿Me siguen? ¿Por qué? Porque es una célula marcapaso y porque puede variar su potencial de membrana. ¿Sí? Ahora, estas 3 ondas lentas por minuto, esta sucesión de ondas lentas en el tiempo, se le llama ritmo eléctrico de base. ¿Y de dónde a dónde voy a tener ritmo eléctrico de base? Desde donde tengo células de Cascal. Entonces el ritmo eléctrico de base va a estar presente siempre que tenga ondas lentas. ¿Y eso es desde dónde hasta dónde? Desde el marcapaso del Desde el estómago marcapaso hasta el colon. gástrico Hasta el colon. hasta el colon. Perfecto. Desde el marcapaso gástrico hasta el colon. ¿Se entendió? ¿Hasta acá me siguieron? Bien. Ahora, si esta es una célula de marcapaso y es capaz de variar su potencial transmembrana, ¿qué le impide cruzar el umbral mecánico? El número de canales. Sí, el número de canales puede ser, pero ¿qué es lo que provoca que los canales no se abran? Él lo dijo. ¿Dónde lo dijo? Voy por ahí. Ella lo dijo. ¿Ella lo dijo? Sí, lo dijo. La inhibición. Muy bien, inhibición. ¿Inhibición de quién? Del plexo mientérico y del medio. Del sistema nervioso entérico. La inhibición del sistema nervioso entérico es lo que hace
que ni la célula muscular lisa ni Cajal puedan superar el umbral metal. ¿Y por qué? Si yo tengo una célula que se contrae, que es capaz de generar potenciales de acción, en estrecho contacto con células musculares, con alta conductancia al calcio, que se comporta como un sincicio eléctrico. Si yo no tengo inhibición, ¿cómo va a estar la luz del tubo digestivo si esto es un tubo digestivo? Muy relaxado, contraído. ¿Sí? Entonces, desde la inhibición regula la contracción y la relajación de la muscular. ¿Se entiende? Sobre todo de la circular interna. ¿Se entiende? ¿Eso? No. Vamos. El sistema nervioso entérico, a través de la inhibición, va a evitar que la célula del Cajal se despolarice. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si la célula del Cajal, si yo hago un trazado motor de contracción acá abajo, ¿sí? Donde esto es fuerza de contracción y esto es tiempo, en el mismo marcapaso gástrico. Si yo tengo onda lenta, desde el punto de vista motor, ¿qué tengo? ¿Tengo contracción? No. Relajación. No, es reposo. Una contracción de base, un ruido de base. Si yo le saco la inhibición del entérico, porque me comí, entonces tengo una espiga, o dos, fíjense que las hago distintas, Desde el punto de vista motor, ¿qué voy a tener? Contracción. Una contracción. ¿Entienden? ¿Y por qué las hago distintas? Porque ustedes fíjense que estas espigas así dibujadas, que parecen, no, como cualquier cosa, no. Las espigas del tubo digestivo no responden a la ley del todo nada. Las espigas pueden ser prolongadas en el tiempo y pueden tener más amplitud. Y eso va a hacer que las contracciones en el tubo digestivo puedan ser más o menos intensas, sostenidas o menos sostenidas. Ustedes agarran el retorcijón. Hay retorcijones que vienen chiquititos, ¿ya pasó? O retorcijones que vienen sostenidos y se quedan y después pasan. ¿Sí? Si alguno tuvo dolor de panza alguna vez con ¿no? Esto es que estas tipo de espigas, de este tipo de polarización, no responde a la ley del todo nada. ¿Ves? La neurona dispara igual. ¿Sí? Dispara, se despolariza y se hiperpolariza y vuelve a su potencial de reposo. ¿Sí? Esto no. Yo puedo tener una espiga acá medirme un estímulo y transformarse en una contracción sostenida por el estímulo que está acá. ¿Se entiende? O puede venir un estímulo acá y esta espiga aumentar de amplitud, que la contracción sea más intensa. Sí, la frecuencia está, son 3. Siempre son 3. Eso es lo distinto a lo que ustedes están acostumbrados. Vos podés tener esta es la onda lenta, un potencial de acción chiquito, que es nada,
que es una contracción chiquita, corta, un potencial de acción que sea más prolongado, donde la contracción es más prolongada, o puedes tener un potencial de acción sostenido, donde se despolariza, se repolariza, se despolariza, se repolariza, se repolariza, se repolariza, y esto es por un estímulo en la luz. Por ejemplo, no sé, una comida copiosa, ¿sí? Acá me comí unas galletitas y acá me clavé medio kilo de asado. ¿Está bien? Entonces, sostenida en el tiempo, la contracción se vuelve sostenida e intensa. Tengo una pregunta. Sí. Esos potenciales de acción que estamos hablando, que en realidad no son potenciales de acción. Son potenciales. Son potenciales de acción. ¿Quién nos descarga, la célula de Cajal o el sistema nervioso entérico? La célula de Cajal. Ok. El sistema nervioso entérico es el que regula si Cajal supera o no supera el umbral para descargar ese potencial de acción. O sea que si no hubiera sistema nervioso entérico sería todo el tiempo una espiga. En los pacientes que nacen sin sistema nervioso entérico y dicen, bueno, es que a veces las genéticas que son los sectores siempre te dan para estudiar y que te dicen, bueno, uno pensaría que el sector que se dilató es el enfermo, que está como una bolsa que no sirve. El sector que está enfermo es el contraído, es el que está contraído, que hizo que lo que estaba arriba se volviera una bolsa inútil, de tanta fuerza que hizo para tratar de vencer esa obstrucción que nunca iba a poder vencer porque no había sistema nervioso entérico. ¿Se entiende? De migración, sí, de migración celular. Sí. Sí. Acuérdense, no pero yo les cuento, no se lo tiene que acordar, que el sistema nervioso entérico comparte el mismo origen embrionario del central. El mismo origen embrionario. ¿Sí? Más que los neurólogos que crean la gran cosa, compartimos la misma respuesta, no les gusta a los neurofisiólogos admitir eso. Todo lo que tiene que ver con la caca no ve. Bien, entonces, recuerden que la célula intersticial de Cajal genera ondas lentas y también hay quienes proponen que funcionan como mecanorreceptores sensoriales. Esto es que sensan la distensión que hay en la luz. Bien, esto me encantó. Este es un artículo es un homenaje que le hicieron a Ramón y Cajal en España hace unos años, donde dentro de los rincones olvidados de la gastroenterología le hacen un artículo hermoso, mi preferida, que es la célula especial de Cajal, y habla muy bien, es un artículo en castellano que está precioso, precioso, precioso. Y cuando yo les hablaba de la célula de Cajal, de las mientéricas, les hablaba de esas que están ahí, que son las SMI, que son bien estrelladitas. Y fíjense, y este gráfico lo puse, ahora me acuerdo, porque fíjense que Cajal muscular está en íntimo contacto con los plexos. ¿Lo ven? Yo lo dibujo así en el pizarrón, pero porque a mí me queda cómodo dibujarlo así. Pero la realidad es esa que está ahí, ¿sí? Donde el plexo está en íntimo contacto con Cajal y está en íntimo contacto con muscular. Bien, no, esto no, porque estoy en el neuro, ya lo saben. Entonces, la onda lenta es un fenómeno eléctrico, espontáneo, no pasa nada, sucede solo, generado por la célula intersticial de Cajal, en reposo, y consiste en la oscilación periódica del valor del potencial de membrana de la célula muscular lisa.
¿Sí? ¿No estamos hablando de Cajal? Sí. Pero Cajal es una célula muscular modificada. Y esa célula muscular modificada está en íntimo contacto con la circular interna. Entonces, cuando Cajal varía su potencial de membrana, ¿qué quiere decir que varía su potencial de membrana? ¿Que moviliza qué? Iones. Los iones que movilizan son calcio. Entonces, transmite este potencial, esta variación de potencial de membrana a la circular interna. Y la circular interna se acopla a esta célula de Cajal. ¿Se entiende? Y así se propaga el estímulo a lo largo de todo el tubo digestivo. A través del mientérico y a través de la muscular. ¿Se entiende lo que les digo? Esta función del inciso eléctrico que tiene la muscular lisa, la circular interna, le permite a Cajal distribuir su variación en el potencial de acción, en el potencial transmembrana, en el potencial transmembrana, que si es de reposo se va a transmitir como de reposo. Y entonces, ¿qué es lo que condiciona? Si no me entienden me dicen, ¿qué es lo que condiciona? El potencial de acción, ¿cuándo se puede generar? Nada más en la cresta de la onda lenta, cuando está bien cerquita del umbral mecánico. ¿Está bien? Si yo esto que genera Cajal lo puedo transmitir, lo transmito a la célula muscular lisa, ¿cuándo va a ser el momento de mayor excitación de la célula muscular lisa? En el pico de la onda. Acá, en el pico de la onda lenta. ¿Se entiende? ¿Cómo condiciona la conductancia del calcio? ¿Volvemos? ¿Entendieron? ¿En la célula de Cajal se genera el potencial de acción o es en la célula muscular lisa? ¿En dónde? En la célula de marcapaso. En la de Cajal. Porque es la célula marcapaso. Una pregunta. ¿Puede ser que la contracción sea después de la generación del potencial de acción? ¿Que la contracción no se produce después del potencial de acción? La contracción se produce por el potencial de acción. Si no hay potencial de acción, no hay contracción. La contracción sigue al potencial. El potencial de acción es una variación eléctrica que supera un umbral mecánico. Y ahí se genera el potencial de acción. Ese estímulo eléctrico es lo que da la fuerza para realizar la acción motora. ¿Me entienden lo que me preguntan? ¿Me entienden todos? Dice, bueno, el potencial de acción es lo que genera la contracción. El potencial de acción es necesario para la contracción. ¿Sí? No hay contracción si no hay potencial de acción. Acá hay el músculo estriado, el músculo liso y el músculo estriado. ¿Sí? Si no hay potencial de acción, no hay contracción. Después vemos los distintos iones que participan en los potenciales de acción. ¿Sí? Si son sodio dependientes, si son calcio dependientes, eso se ve, digamos, pero siempre que haya contracción, antes hubo un potencial de acción. ¿Sí? Si no hay potencial de acción, no hay contracción. ¿Está bien? ¿Eso queda claro? Bien. Y esta onda lenta, como no es un potencial de acción, es una onda lenta de reposo, no es seguida de contracción. No es seguida de actividad motora. Y habíamos dicho que el ritmo eléctrico básico era la frecuencia de ondas lentas en la unidad de tiempo. Y esta frecuencia de ondas lentas en la unidad de tiempo condiciona el número de excitaciones en la unidad de tiempo, que era un poco lo que hablamos de, vos me decías, y la frecuencia se mantiene. Si yo tengo
3 ondas lentas por minuto en el marcapaso gástrico. ¿Cuántas contracciones máximo puedo tener por minuto en el estómago? 3. ¿Puedo tener 4? No. ¿Puedo tener 2? Sí. ¿Puedo tener 1? Sí. ¿Puedo tener 5? No. Porque la frecuencia máxima de ciclado de ese marcapaso es 3 ondas lentas por minuto. ¿Se entiende? Profe, Sí. perdón, pero no me queda muy claro el tema del calcio. Se mueve en cajal y se transmite a través de la membrana de las células musculares lisas. Por esas uniones nexus que tienen alta conductancia al calcio, que hace que todo se mueva como un circuito eléctrico. Pero por la... ¿Sí? Está unida membrana a membrana con la lisa. Sí, y las lisas entre sí. ¿Se quedó claro eso? Que las lisas están todas, se comportan como circuito eléctrico porque tienen uniones nexus entre sí. ¿No saben lo que son las uniones nexus? Sí. Bueno, entonces todas las células musculares lisas están unidas entre sí, en la circular interna. ¿Sí? Y tienen una alta, y a través de esas uniones nexus lo que se conduce es calcio. Y cuando cajal varía el potencial de membrana, lo varía a expensas de... las uniones nexus, ¿sí? Que te conduce el calcio, me desconcentré. Y este ritmo eléctrico básico lo que hace es regular el momento de mayor y menor excitabilidad de la célula muscular lisa. Este trabajo lo que demuestra es esto. La célula muscular tiene una actividad eléctrica propia. Ustedes ya lo vieron en fisiología, digamos, la célula muscular tiene una actividad eléctrica propia. Pero no está coordinada. No sirve para llevar a cabo el trabajo. Lo que se vio con este trabajo es que cuando la célula de cajal generaba los potenciales de acción, a los 10 segundos esto se reproducía en la célula muscular. ¿Sí? Entonces, la célula de cajal, este trabajo, lo que hace es demostrar que lo que se genera en célula de cajal se transmite directamente a la célula muscular. Y que por eso, cuando yo hablo de miogénico, hablo de este trabajo, de cajal con muscular. Para que el trabajo sea efectivo, cajal tiene que estar acompañada de muscular. Los pacientes que tienen autoanticuerpos para cajal tienen la motilidad alterada. Porque las contracciones no son regulares, los trastornos terribles. ¿Sí? ¿Hasta acá? ¿Me siguen? ¿Se entendió eso? Bien. Ahora, ¿cómo hace el sistema nervioso entérico para regular todo esto? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué sensa? Bueno, yo les dije que había dos plexos, que eran el entérico o el upper back y el
y el submucoso de Meissner, que el submucoso de Meissner fundamentalmente lo que hace es regular todo lo que es la secreción a través de la mucosa. Evaluar una situación, va a diseñar un plan de trabajo y va a evaluar una respuesta. ¿Cómo evalúa la situación? Tiene que haber un receptor que informe qué está pasando. En el tubo digestivo no tenemos un receptor específico, no hay una estructura, no hay un osmoreceptor, no tenemos nada, ¿sí? Las mismas terminales actúan de receptor. Y lo que hacen las terminales nerviosas es, una de las cosas que sensan es distensión. Y la otra cosa que sensan son enterohormonas, como la CCK, como la secretina, como la gastrina, que estimulan directamente, actúan no solo en forma endócrina, sino en forma, ¿cómo es? Si no es endocrino, es neuroendocrino. ¿Sí? Estimulan, cuando van a buscar corriente sanguínea, estimulan la terminal nerviosa. Eso va por vía aferente a estas interneuronas, que son los dos plexos. Y por más que estén separados y que tengan funciones diferentes, el entérico se encarga todo lo que es procesamiento motor, mensajes a distancias, coordinación de todo lo que de grandes distancias del tubo digestivo, coordina el acople de segmentos,
¿sí? Que todo vaya en sentido céfalo-caudal. Eso hace mi entérico y submucoso. Todo lo que es secreción de moco, secreción de factores de reparación del epitelio, todas las funciones de la submucosa las maneja el médico. Y por supuesto, están súper interrelacionadas. Cuando se produce un estímulo, las interneuronas evalúan una respuesta y por vía efectora le dicen al efector lo que tiene que hacer. Y el efector, ¿quién es? El músculo liso, que se contraiga, que se relaje, la célula de Cajal, o las células mucosas, o las células endócrinas del tubo digestivo. ¿Entienden? Esto es un sistema integrativo. ¿Está bien? ¿Se entendió lo que es un sistema integrativo? Tengo un estímulo, elaboro una respuesta y la transmito al efector para que la haga. ¿Se entiende? O por la terminal nerviosa en sí, que es esa distensión, o por el estímulo de un neurónio. No, pero esto ya no, ¿eh? Estoy hablando del sistema nervioso entérico. Ya no hablo más de Cajal. Ya no hablo más de Cajal. Acá ya, esto es Cajal. Esto ya no. Estoy hablando del entérico. De cómo funciona el sistema nervioso que regula eso. ¿Está bien? ¿Habían partido todos? ¿Ahí? ¿Habían pasado al sistema nervioso entérico o no? ¿Sí? ¿A modo entérico? Bueno. Entonces, ¿cuál es el objetivo de este sistema nervioso entérico? Promover el movimiento del contenido luminal en sentido céfalo-caudal. Entonces, mírenme acá un segundo. Si este es mi tubo digestivo, tiene fibras circulares, tiene fibras longitudinales. Mis manos, le voy a poner contenido. Mis manos van a ser las efectoras y ustedes van a ser el sistema nervioso entérico. Y le van a decir a mis manos qué es lo que tiene que hacer, qué señales tiene que dar. El objetivo es que el contenido se mueva en sentido céfalo-caudal. Entonces, ¿qué le dicen a mi mano ya? Que contraiga. A ver, ¿qué quiero que haga en el segmento propulsor? La circular tiene que mantener el segmento en el segmento que está posterior a la luz. En el sector propulsor. El sector propulsor, ¿qué tiene que hacer la circular? Contraerse. Bien. Y en el segmento que sería el receptor, es el que está por delante, relajar. Contraer la longitudinal, Contraer la longitudinal. En el receptor me dijiste, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué falta para que esto avance?
que la longitudinal se relaje. Ahí está. Y progresa. ¿Sí? Entonces, por delante, en el segmento propulsor, ¿qué es lo que tiene que suceder? Contraer la circular interna. ¿Y qué tiene que pasar con la longitudinal externa? Relajar la longitudinal externa. Y en el segmento receptor, relajar la circular interna y contraer la longitudinal externa. Todo para que esto pase a la siguiente unidad funcional motora. Que esto vaya siendo así. Bien, esto es lo mismo del mismo artículo que les dije que amo de mi preferida. Esta es una fotito del 3Rs, donde lo que se muestra es el segmento propulsor, ¿sí? La dirección de la propulsión, qué se contrae, qué se relaja. Y fíjense que lo que antes era el segmento receptor, ahora es el propulsor. ¿Se ve? ¿Ven el cambio de color? ¿Sí? Ahora tengo una fotito que es más interesante. Acuérdense que el contenido, yo lo traigo en una pelota porque es más sencillo mostrarlo así, pero que el contenido es líquido. No hay materia fecal sólida hasta el recto. Y esto es lo que yo les quería mostrar. Voy a apagar un segundito la luz, a ver si la vuelvo a encender. Con lo que yo les decía de la mezcla. Fíjense lo que yo les decía de la mezcla. Yo tengo ondas segmentarias donde acá podría ser perfectamente algo propulsivo, ¿sí? Ahora fíjense, este segmento que era el receptor, acá se volvió el propulsor. Y este que era propulsor, acá se volvió receptor. Y así se va repitiendo. Así es como se produce la mezcla. Y esta activación de las distintas unidades motoras, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿sí? Se hace en sentido cefalocaudal, y esta activación de estas mismas unidades motoras, pero en sentido inverso, también se hace en sentido cefalocaudal. Esto es lo que yo les decía, que la mezcla no es desorganizada y de cualquier manera, está controlada para que suceda esto que ven acá. Es un gráfico, me parece maravilloso con colores, cómo se produce la mezcla. ¿Se entiende? ¿Entienden cómo es? Bien. Excelente.
siempre un poco de mezcla hay, porque siempre quedan restos, digamos, los colores eran como para que se den cuenta la mezcla, digamos, pero siempre, digamos, la propulsión lo que hace es tratar de avanzar todo el tiempo sin darte tiempo ni a mezclar con secreciones endógenas ni a la absorción. Ahora vamos a ver cómo es el programa de ayuno. Bien, ¿sí? Hasta acá, ¿alguna duda? ¿Quedaron con alguna duda hasta acá? Nos faltó un componente de la vida diferente. Tenemos dióxido de liso, rectal, endógeno del tubo digestivo. ¿De la E gerente? Sí, había dicho mucosa. Bien, entonces, lo que nos va a definir el resto de los seminarios del tubo digestivo. ¿Cuándo hablamos de posingesta y cuándo hablamos de ayuno? Hablamos de posingesta cuando diluimos cualquier sustancia digerible. Si nos comemos 5 botones, los botones no son digeribles, así que ahí no estamos en posingesta. ¿Sí? Yo sé que parece hasta semántica la diferencia, pero como botones, eso no es comida, no corto el posingesta. ¿Sí? Como papel, eso no es comida, no corto el posingesta. Ahora, si me como un choripán, eso sí es comida, y eso sí hace que entre el periodo posingesta. Y en el periodo posingesta, todos los fenómenos motores y secretores van a tener que ver con el contenido luminal. No es lo mismo comerme 5 criollitas que comerme un choripán. ¿Sí? Con el choripán, los fenómenos motores y secretores van a ser mayores. ¿Sí? Que con 5 criollitas. Ahí pasa lo que decías antes de que se censa lo que hay en la luz para generar el programa en base a eso. Exactamente. Muy bien. Ahora, ¿cuándo hablo de ayuno? Y hablo de ayuno cuando absorbí aproximadamente el 95% de los alimentos ingeridos. ¿Y por qué no pongo una cantidad, no pongo un número, no pongo nada? Porque de nuevo, depende de lo que comí. Voy a entrar en ayuno mucho más rápido si como 5 criollitas que si me como medio kilo de dulce de leche. A pesar de que las partículas son muy pequeñas, la carga molar que tiene medio kilo de dulce de leche o medio kilo de helado es mucho mayor que 5 criollitas. ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿No? ¿Alguien piensa? Ojalá que medio kilo de helado no es lo mismo que 5 criollitas. Bien. Entonces, este periodo de ayuno se caracteriza por fenómenos motores que son cíclicos, que se repiten en el tiempo, que son migrantes. Y toda esta actividad motora que se va a dar en el periodo de ayuno, la eléctrica y la motora, va a estar comandada por los marcapasos, por Cajal, y por el sistema nervioso entérico. Para el ejemplo del programa de ayuno, vamos a ver al complejo motor migrante, que es un programa motor de trabajo que se da en el ayuno, que es estereotipado y que es independiente del contenido luminal, completamente independiente del contenido luminal. ¿Sí? Entonces dije que es un programa de trabajo que está en el periodo de ayuno, y como no es ni vómito, ni defecación, ni deglución, lo maneja ¿quién? El sistema nervioso entérico, que no le importa lo que haya en la luz, ¿sí? Después voy a explicar bien por qué no le importa lo que haya en la luz. Porque, por ejemplo, digamos, el ayuno
se puede, el programa de ayuno se puede disparar. Porque yo comí el 95%, absorbí el 95% de la pizza que me acabo de comer, o porque yo estoy comiendo en la pizzería, entrar a robarme en forma violenta, se dispara el sistema nervioso simpático. El sistema nervioso simpático es un sistema de alarma. ¿En qué seminario de neurociencia? Bueno, el sistema nervioso simpático es el sistema del estrés. ¿Sí? Cuando se activa el sistema del estrés, importan dos cosas. O salís corriendo o luchás. Son los dos reflejos primitivos. O desconectás la térmica. El estrés es tan importante que te salta la térmica y perdés contacto con el mundo. ¿Sí? Te desmayás. Huís, o luchás o te desmayás. Son los tres modelos, los primitivos del estrés. Entonces, cuando se pone en marcha el sistema nervioso simpático, yo les dije que el endérico es el primer nivel de control. El segundo nivel de control es el autónomo. El tercer nivel de control es el simpático. Cuando el simpático se pone en marcha, lo que hace es priorizar otros órganos, como el corazón, el músculo esquelético, ¿sí? Que sirven para la huida o para la lucha. El sistema nervioso digestivo, el sistema digestivo se desactiva. Entonces, por más que yo me haya comido una pizza con anchoas, el tubo digestivo entra en programa de ayuno por el estrés, ¿me entienden? Y esto se va a poner en marcha aunque tenga una pizza con anchoas en la vida. Se va a evacuar como algo no digerido. ¿Se entiende lo que les digo? ¿Me entienden lo que les digo? Cuando está el programa en ayuno, por estrés o porque absorbí el 95% de lo que me comí antes, lo que está en la luz no importa. Se va a poner en marcha sí o sí, siempre igual. Lo que está en la luz no lo varía. No le varía la intensidad, no le varía la duración, no le varía nada. ¿Se entiende? Es independiente de lo que está en la luz. ¿Quedó claro eso? Bien. Entonces, se repite cada 90 minutos y esto va desde el marcapaso gástrico, el complejo motor migrante va desde el marcapaso gástrico hasta el ilion terminal. ¿Alguien me puede decir por qué el colon no participa del complejo motor migrante? No escuché, perdóname. Porque no era que en el colon cada uno dispara su propia frecuencia. Sí, hay una copla de relojes que ahora vamos a ver cómo es, pero ¿por qué te parece que el colon no participa de este complejo motor migrante? Sí, en el colon hay caja. Esto no tiene que ver con caja. ¿Qué pasaría si el colon en ayunas participara del complejo motor migrante? ¿Se acumularía lo que hay? ¿Acumularía? Iríamos al baño más seguido. Defecarías cada 90 minutos. Si el colon participa del complejo motor migrante, yo tendría movimientos en masa cada 90 minutos que desencadenarían defecación. El de ayuno es solamente propulsión. El de ayuno es solamente propulsión. ¿Sí? Entonces, por eso el colon no participa. Este complejo motor migrante se divide en fases. Algunos autores describen 4, otros describen 3. Si yo en general lo doy con 3 fases, nadie me va a preguntar esto. Si 3 o 4 fases, si le dan en el oral sí. Por favor, no me digan. Yo digo, vamos a empezar con algo fácil. Hablemos con complejo motor migrante. Me miran con cara diciendo, ¿el receptor GABA de dónde? Bueno, fase 1 o periodo de quiescencia, que es, desde el punto de vista eléctrico, solo hay ondas lentas
Si solo hay ondas lentas, ¿voy a tener o no voy a tener contracciones? No voy a tener contracciones. La fase 2 o polifásica, donde voy a tener ondas lentas y algunos potenciales de acción, entonces voy a tener algunas contracciones. Y la fase 3 o frente de actividad, que es la más cortita, donde la sucesión de espigas es máxima, o sea, los marcapasos ciclan, generan potenciales de acción a su máxima frecuencia, todos son potenciales de acción, ¿sí? Donde las contracciones son de gran intensidad, bien coordinadas en tiempo y espacio entre sectores, ¿sí? Y las secreciones también se vuelven más importantes. ¿Alguien sabe para qué sirve el complejo motor migrante del ayuno? ¿Qué función tiene? Eliminar bacterias. Eliminar bacterias, perfecto, evitar el sobrecrecimiento bacteriano. Y elimina cosas no eliminadas que no. Exacto. Eliminar restos de alimentos que quedaron de la dilución anterior, y una de las cosas más importantes, que es eliminar, vaciar los alimentos no digeribles. Es el único momento del tubo digestivo, donde se pueden eliminar las sustancias no digeribles. Entonces, si yo tengo un viejito que viene de un geriátrico, sábado, 2 de la mañana, el clásico del clásico, que lo traen porque se tragó un diente, que no tiene prótesis, no tiene gancho, nada, se le despegó de la dentadura porque quiso comer el churrasquito que le sirvieron ahí, gracias a Dios no se aspiró con el pedazo de carne y se tragó el diente. No tiene ningún elemento cortante, no hay riesgo de perforación, nada. ¿Qué le dicen al viejito? El viejito comió pan hasta acá. Tiene más kilo. ¿Qué le tienen que decir al señor? Que espere. Que espere. ¿Por qué? Porque en algún momento lo va a evacuar. No va a ser en el momento que evacúe el pan que comió, porque eso se va a evacuar primero porque es digerible, pero después, gracias a esto, lo va a evacuar. Perfecto. Cuando entre en ayunas, cuando llegue la fase 3 del complejo motor migrante, cuando el diente se va a vaciar del estómago. El estómago, para vaciarse, piensa dos cosas: que la partícula sea en el post-ingesta, ¿no? Que sea digerible o no. Si es digerible, se va a evacuar en el post-ingesta. Si no es digerible, en la fase 3 del complejo motor de ayuno, motor migrante. Y el tamaño de las partículas. Para vaciarse tiene que ser menor o igual a 2 milímetros para que pase por el píloro. ¿Sí? En el ayuno, las sustancias que pueden pasar por el píloro son del tamaño de una moneda de 1 peso. ¿Sí? Hasta ese tamaño, por el píloro puede pasar. El otro lugar que uno tiene que tener cuidado, que es que donde se puede obstruir también, es en la válvula ileocecal. ¿Sí? Es el segundo lugar de control. El píloro, si es del tamaño de una moneda de 1 peso, hasta una moneda de 1 peso pasa por el píloro en ayunas, pero por la válvula ileocecal no. ¿Sí? La rigidez no. Ese es el otro lugar donde puede quedar atascado en la sustancia no digerible. ¿Sí? Todo lo que pinche, todo lo que tenga cáustico, tipo pila, todo eso es quirúrgico. Todo lo que sea ganchito, piercing, alito, prótesis con gancho, todo lo demás es quirúrgico. Endoscopía o quirúrgico, cirugía abierta. ¿Sí? Después, todo lo que no es punzante, no tiene ácidos como las pilas, se lo deja en ayunas. ¿Sí? Entonces, este es el único momento donde se vacían las cosas no digeribles. Y si ustedes tuvieran que pensar por qué fase arranca el complejo motor migrante, ¿por qué fase dirían que arranca? ¿Por la 1, por la 2 o por la 3? ¿Quiénes votan por la 1?
la 3, ¿sí? Es la 3, ¿sí? Porque lo que hace es tratar de sacar lo antes posible la mayor cantidad de volumen a la mayor distancia, porque no puede predecir cuándo se va a producir una nueva ingesta, ¿sí? Todas las funciones que acabamos de decir del complejo motor migrante son funciones exclusivas y extensivas de la fase 3. Bien, esto les traje de mi profesor, que era muy fanático, y hacíamos diapositivas, postas de diapositivas. Bien, y entonces, fíjense que acá en la fase 3 está el duodeno, ¿sí? A los 3 minutos de iniciado, sigue el duodeno yeyuno, 8 minutos de iniciado, a los 14 minutos la fase 3 ya está en yeyuno, pero en la fase 1 ya empezó en el duodeno, a la media hora, fíjense, ya está yeyuno, ya está terminando yeyuno, por entrar al delirio, a los 60 minutos ya está en el delirio, 90 minutos tengo las 3 fases, ¿sí? Y esto llegando al delirio terminal. Esto es, el otro era un dibujito, esto es lo que pasa de verdad, esto es lo que se mide, es una manometría, es muy difícil de hacer, se hace solo para investigación y experimentación, no se hace de manera real. Y déjenme darla ahora, a ver si dejemos una cabeza. Lo ven ahora. Quiero hablar de 2 palabras de defecación. Defecación es muy sencillo, lo pueden leer del libro o de la clase perfectamente, no van a tener problema en leerlo. Sí, lo que les quiero dar es defecación. Si la cámara me ayuda. Bien. Esto les traje que es lo de la clase que tienen subida en el CITEC, ¿sí? Quería explicarles un poquito este circuito. Habíamos hablado que los estímulos a través del tubo digestivo estaban coordinados a distancia. Que teníamos un primer nivel de control que era del sistema nervioso entérico y un segundo nivel de control neuronal que era el del autónomo. ¿Qué es lo que pasa con el sistema nervioso autónomo? En el tubo digestivo, el que predomina en las situaciones de posingesta es el simpático. Ustedes mañana tienen el autónomo, otra vez les voy a adelantar el festejo. Lo que sucede es, por ejemplo, ustedes se dieron cuenta que los bebés cuando comen, ¿qué pasa después que comen? ¿Alguien sabe? ¿Tiene un bebé cerca? ¿Vomitan? ¿O vomitan? ¿O? Rico. La semana que viene hablamos de la ricota, de por qué toman leche y vomitan ricota. ¿Qué pasa con los bebés cuando toman leche? Después de que comen, ¿qué pasa con los bebés? Con algunos bebés, con todos. Defecan. ¿Sí? Y esto es, y se los digo a los bebés porque tienen este reflejo muy evidente, ¿sí? Nosotros también lo tenemos, pero como la defecación depende mucho de la adaptación social, la defecación es parte, como les decía antes, nosotros no defecamos en cualquier lugar ni en cualquier momento, depende de toda una costumbre, de todo un hábito cultural. El reflejo gastropólico nosotros algunas veces lo pasamos por alto, no lo registramos. Entonces, yo les dije que toda defecación nocturna era patológica, ¿sí?
Pero ¿cuándo se activa el colon? ¿Cuándo se activa el colon? ¿Se acuerdan? ¿Qué dos cosas hacían que el colon se active, que se active el ritmo eléctrico de base? El colon, la ingesta y la vigilia, ¿sí? Por eso toda defecación que despierta de noche es patológica. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El paciente, cualquier persona ingiere y lo que se produce es un estímulo gástrico que se transmite a través del vago hacia el colon, produciendo un aumento de la motilidad colónica. Ese reflejo que va del estómago al colon es el reflejo gastrocólico. Ese reflejo gastrocólico hace que esos marcapasos que yo les dije que estaban desacoplados a lo largo de todo el colon se acoplen y se produzca el movimiento en masa. Ese movimiento en masa, que se produce 1 a 3 por día, puede estar seguido de sensación defecatoria. ¿Hasta ahí me siguen? ¿Sí? Entonces, cuando esos movimientos en masa se siguen de sensación defecatoria, cuando esos movimientos en masa se producen, ¿de dónde a dónde se movía la materia fecal? Que habíamos dicho. Del sigma a recto. Y se produce la distensión de la ampolla rectal, que hablábamos antes. Esa distensión de la ampolla rectal lo que produce es un reflejo somatosomático, víscero-visceral, que inhibe el esfínter anal interno y lo relaja. ¿Sí? ¿Sí? Ese reflejo se llama reflejo inhibitorio rectoanal y se abrevia RIRA, ¿sí? Que lo van a ver en el práctico. Si el sistema nervioso central evalúa que el momento defecatorio es propicio, que yo no estoy arriba de un colectivo, que no les estoy dando clase a ustedes, ¿sí? Que no tengo que hacer una contracción voluntaria de la sensación defecatoria, tipo, no, ahora no, ¿sí? Para lograr la defecación, lo que se produce es la inhibición, el reflejo estimulatorio recto-anal, que es, se distiende el recto y se relaja el esfínter anal externo. Esto es, puedo defecar, ¿sí? Ahora, si yo estoy en el medio del seminario, tengo sensación defecatoria, lo que hablábamos antes, la materia fecal pasó del sigma al recto, pero yo ahora no puedo, lo que se produce es una contracción voluntaria del esfínter anal externo, comandada por el central. ¿Sí? Entonces, cuando yo evalúo el reflejo inhibitorio rectoanal, lo que estoy evaluando es un reflejo víscero-visceral. ¿Comandado por quién? Por el parasimpático. Cuando yo evalúo el reflejo estimulatorio rectoanal, ¿qué evalúo? Un reflejo que tiene los dos componentes, el víscero somático. Necesito la indemnidad de los dos sistemas, ¿sí? Ahora, si lo que yo tengo alterado es la parte somática, ¿qué es lo que voy a hacer? Yo voy a hacerle un tacto al rectal al paciente y le voy a decir que voluntariamente contraiga. A ver si voluntariamente puede contraer el esfínter anal externo. ¿Sí? Y ese es el reflejo que me permite evaluar la indemnidad somatosomática. ¿Sí? El reflejo perianal, lo que
de lo que habla es de la estimulación de la piel cercana a la zona perianal que hace, que provoca una contracción. ¿Sí? En el cuerpo.